Continuar con el profe Oscar. Hoy vamos a hablar un poco de las misiones y la cosmovisión bíblica, la cosmovisión de las misiones, ¿sí? Entonces, vamos a orar y le dejamos con el profe Oscar. Dios, gracias por esta noche. Dios, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por Proclama, Señor, por el privilegio que das a Proclama, Señor, de seguir movilizando, de seguir hablando de las misiones. Y recordando a la iglesia esta tarea importante, Señor. Y gracias por la vida del profe Oscar, Señor, que lo ha traído a Bolivia y hoy puede compartir con nosotros esta enseñanza. Te entregamos esta noche, este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, le dejo con el profe Oscar. Muy bien, muchas gracias, Rodis. Un saludo a Proclama. Agradezco de nuevo a Proclama por esta invitación. Un saludo a los presentes y a los que están en el video y que van a ver el video. Bien, ayer, en la jornada de ayer, estuvimos haciendo una introducción de lo que era la cosmovisión. Hoy vamos a continuar hacia la cosmovisión de las misiones. Bien, entonces, el fundamento para entender la cosmovisión de las misiones es una característica de cómo Dios se revela y cómo Dios piensa. Y lo que vemos en la palabra es que Dios trata con individuos, con naciones y con generaciones. ¿Bien? Pero nos han enseñado más lo que tiene que ver con individuos. Algo lo de naciones y algo lo de generaciones. Pero en sí, las tres están al mismo nivel. Pero obviamente el primer evangelio que recibimos es la salvación, ¿cierto? Y es para individuos. Pero no de una vamos al cielo. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir el evangelio del reino. Tenemos que, ¿sí?, hacer la gran comisión que Cristo nos mandó a hacer. Entonces, eso tiene que ver con lo segundo, que es las naciones y las generaciones. Para entender la misión integralmente, tenemos que pensar en individuos, naciones y generaciones. Y esas generaciones son las que van a recibir el mensaje. Bien, esos individuos lo reciben y hay individuos que fueron y dieron ese mensaje y que van y dan el mensaje, que son los misioneros. Bien, y todos los hermanos que están sirviendo ministerialmente. Pero entre los individuos y las generaciones está la nación. Bien, entonces vamos a mirar un poquito, ¿sí?, estos tres conceptos. Entonces ayer dijimos que Dios creó al ser humano en Génesis 1:27, ¿cierto? Ahí lo tenemos, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien, entonces tanto el hombre como la mujer fueron creados en Génesis 1:27, es lo que nos dice la palabra. Ya vimos que el hombre masculino fue formado en Génesis 2:7 y que la mujer fue formada en Génesis 2:22, fue hecha en Génesis 2:22. Bien, pero ambos fueron creados como seres espirituales en Génesis 1:27. Al hombre masculino en Génesis 2:7, Dios le formó su cuerpo y le dio su alma. Sopló su ánima de vida, su alma de vida. Bien, su aliento de vida. Y luego hizo a la mujer con la misma alma del hombre. Bien, eso lo vimos ayer. Entonces, vamos a ir ahora al siguiente versículo de Génesis 1:27, que es Génesis 1:28. Entonces tenemos a Génesis 1:28. Bien, ¿y qué dice? Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero, un momento, ¿cómo puede ser que Dios le da la misión al ser humano? Esta Génesis 1:28 es la misión del ser humano, que Dios le da al ser humano.
Pero ¿cómo es que le da la misión al ser humano en Génesis 1:28 si ellos solo eran espíritu? Todavía no tenían alma, todavía no tenían mente. ¿Cómo entonces iban a saber la misión? ¿Ven? Entonces los que estuvieron presentes ayer ya podrían responder esa pregunta. Porque vimos que había en el espíritu, ¿cierto? Y una de las partes del espíritu es la conciencia. Entonces ellos podían entender la misión. Bien, sí, podían tener el entendimiento de cuál era la misión que Dios le dio. Entonces vamos a ver cuál es la misión del ser humano. Esta misión es para todo ser humano, no solo para los cristianos. Primero, los bendijo Dios. Cualquier cosa que vayamos a hacer tiene que iniciarse en bendición. Bendición no es pedir permiso, ¿sí? Pero sí reconocer que tenemos unas autoridades legítimas, ¿sí? A las cuales rendimos cuentas y que en el Señor, ¿sí? Podemos ser liderados por ellos o podemos liderar a otros, de acuerdo a los principios de Dios. Y bendición es decir bien. Ejemplo de bendición. Claramente vemos en la palabra que el gobierno de la iglesia es a través de los ancianos, ¿cierto? Primera Timoteo, Tito. Ancianos es un grupo plural de hombres con unas características, que son los que deben gobernar la iglesia. Entonces Dios me dice a mí, me muestra la ley y me dice, dad de comer al hambriento. Y entonces yo veo allí en esa plaza que hay unos hambrientos. Y Dios me dice, dales de comer. Entonces yo voy a comprar una comida y voy a llevársela. Voy a llevarles pan y un té. Entonces lo voy a hacer y Dios me desafía a seguirlo haciendo. Entonces voy a servir a Dios ministerialmente en darle de comer a esos hambrientos. ¿Qué debo hacer? Decirle a los ancianos. ¿Sí? Ancianos, ¿sí? Dios me dijo esto. Me dijo que diera de comer a estas personas. Entonces los ancianos evalúan si es bíblico hacer eso. Sí, claro, es bíblico. Ok, ¿ve? Pero ¿por qué debo informar a los ancianos mi vida ministerial? Para que ellos me vigilen. Todo lo que tiene que ver con el gobierno de la iglesia tiene que ver con el ojo. Por eso son obispos, supervisores, ¿sí? Obispo, el que ve. Supervisor, el que más ve. Sobrevedores, el que ve sobre los otros. Bien, bien. Presbíteros, los que no tienen presbicia. Entonces sí ven, porque la presbicia es una enfermedad del ojo cuando ya no empiezas a no ver. Bien. Entonces ellos me van a ver. ¿Qué hago? Y si yo me comporto y tengo un testimonio cristiano, nunca me dicen nada. ¿Sí? Estoy haciendo el ministerio. Pero resulta que hay una ofrenda para eso y yo me la guardo en el bolsillo, ¿sí? Y desfalco al ministerio. Aunque sea el ministerio de una sola persona. Porque esa ofrenda no fue para mí, fue para la comida. Bien, entonces, ¿qué tienen que hacer los ancianos? ¿Cierto? En privado, con testigos, ¿sí? Entonces, hay unas formas, ¿bien? Y bendición es eso cuando les dije a los ancianos, Dios me dijo que hiciera esto, y ellos me dicen, sí, ve, eso es bendición, ¿sí? Decir bien, está bien, ¿sí? Bendición es decir bien. Entonces, todo lo que iniciamos, debemos iniciarlo en la bendición de nuestras autoridades legítimas, ¿bien? En el Señor. Eso es lo primero que debe hacer cada ser humano. ¿Sí? Tenemos autoridades legítimas. Cuando somos menores, nuestros padres, ¿cierto? Bien. Cuando somos mayores, ¿sí? Los ancianos, en el caso de la iglesia, ¿sí? El jefe, en el caso del trabajo, ¿cierto? Bien. Los hermanos en el ministerio, ¿cierto? El equipo de trabajo. Tenemos diferentes autoridades, obviamente todas delegadas por Dios y Dios como suprema autoridad del Señor Jesucristo. Entonces lo primero es empezar en bendición, ¿sí?
Luego, lo segundo de la misión es fructificar. Tengan fruto. ¿Qué es fructificar? Tener fruto. ¿Cómo se obtiene el fruto? El árbol produce fruto. El fruto se ve en lo externo. Pero ¿de dónde proviene ese fruto? De lo interno. Es decir, tengan testimonio de quién está dentro de ustedes. ¿Quién está dentro de nosotros? Cristo. ¿Bien? La cristiandad, ¿sí?, no se trata de ir a una iglesia, aunque no debemos dejarnos de congregar. La cristiandad no se trata de servir en un ministerio, aunque debemos servir a otros. ¿Bien? La cristiandad no se trata de leer la Biblia. Hay que leer la palabra. ¿Sí? Pero, ¿qué es la cristiandad? ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es la vida de Cristo en mí. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ser cristiano es la vida de Cristo en mí por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Bien? De ser cristiano es la vida de Cristo en mí, no por mis obras, no por mi fuerza, no porque soy buena persona o porque tengo pensamiento positivo, sino por el poder del Espíritu Santo. Ser cristiano es la vida de Cristo en mí por el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre. Porque el Señor Jesucristo solo hace lo que ve hacer al Padre. ¿Bien? Entonces la vida cristiana se trata de quién vive en nosotros y que nosotros en nuestra voluntad hacemos lo que dice nuestro Señor. Entonces, tener fruto es tener testimonio, que se note que eres cristiano. Fructificar tiene que ver con los individuos. Pero luego dice, multiplicaos, multipliquen eso. Ese fruto, ¿sí? Tengan fruto y multipliquen ese fruto. ¿Sí? Llévenlo a otros. Que otros también tengan ese fruto. ¿Cómo multiplicamos ese fruto? A través de los hijos. Entonces, tengan hijos. Pero hijos, hay 3 lugares o 3 formas de hijos en la iglesia, en la palabra, perdón. Lo primero es hijos, ¿sí?, en la familia. Pueden ser biológicos, ¿sí?, o naturales, biológicos o adoptados. ¿Ven? Hijos en la familia. Entonces, a esos hijos, ¿yo qué voy a dar? Lo que tengo adentro. ¿Y eso cómo se llama? Educar. ¿Bien? Pero también hay hijos en la iglesia. Pablo le llama hijo a Timoteo, pero no era su papá. Entonces también tengo hijos en la iglesia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasar lo que yo tengo adentro a los otros. Hoy aquí los presentes están siendo mis hijos. Bien, porque yo estoy pasando algo que sé a ustedes y nos estamos edificando unos a otros. Bien, y también hay hijos en la escuela. ¿Sí? Samuel habla de la escuela de los profetas como sus hijos. Bien, entonces esos son los 3 lugares donde se enseña, donde se educa. El hogar, la iglesia y la escuela. Y allí hay hijos. Entonces, pasen eso que usted tiene a otros, para que esos otros también tengan fruto. Multiplíquenlo, crezcanlo. Bien, bien. Y luego les dice, llenad la tierra. Y le da 2 facultades, sojuzgarla y señorear la naturaleza que hay en la tierra. Bien. Sojuzgar es juzgar con Dios. Pero si usted hoy va al diccionario y mira qué es sojuzgar, es juzgar de mala manera. ¿Qué pasó? Pecamos. Cuando pecamos, ya no podemos sojuzgar y ahora queremos sojuzgar, pero estamos bajo el pecado y ya no podemos sojuzgar con Dios. Cojuzgar es juzgar con alguien igual a mí. Sojuzgar es juzgar con alguien superior a mí. El único superior a nosotros es Dios. Entonces, juzgar con Dios. Bien, juzguemos con Dios de acuerdo a las leyes de Dios y seamos mayordomos de la naturaleza. Bien, administremos la naturaleza. Bien, esa es la misión de todo ser humano. Pero, ¿cuál es la clave para entender el concepto de misiones? Llenar la tierra. ¿Por qué Dios le manda llenar la tierra?
al ser humano. Lo había puesto en la mitad del área de tierra seca, ¿bien? Que más o menos es Israel, el Sinaí. Entonces, allí lo puso. Y llenen la tierra, tenía la misma distancia para toda parte. Porque dice Isaías que la tierra fue hecha para ser habitada, para ser llenada. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio a todos cuerpo de una vez, a todos los que ya creó en Génesis 1:27, y nos dijo, nos dio el alma, el cuerpo y nos puso de una vez en toda la tierra. ¿Por qué solo hizo a dos y les dio la labor de llenar la tierra? Bien, entonces esa respuesta tiene dos partes. Les voy a decir la primera. Bien, la primera es porque Él quiere que formemos naciones. Para eso debemos llenar la tierra. No solo que vivamos en naciones, sino que entendamos profundamente el concepto de naciones. Bien, y la segunda está en Malaquías. Bien, Malaquías 2:15. ¿Qué nos dice? ¿Por qué Dios solo creó a Adán hombre y a Adán mujer? ¿Qué dice? ¿No hizo el uno? O sea, Dios, habiendo en él abundancia de espíritu, ya había creado a todos en Génesis 1:27. Ya nos había creado a nosotros. ¿Por qué entonces solo hizo, ¿sí?, a Adán hombre y a Adán mujer? ¿Sí? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Él busca que hayan generaciones en esas naciones que formemos. ¿Sí? No solo nos pone en naciones, sino quiere que las formemos y entendamos lo que es una nación. Bien, y que en esas naciones haya gente a la cual eduquemos generacionalmente. Bien. Por eso dice, guardaos pues en vuestro espíritu, ¿sí?, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Él está buscando generaciones. Bien. Entonces Él les dice, llene la tierra, ¿cierto? Y formen naciones. Entonces, el mandato de Dios de llenar la tierra desde Génesis 1:28 para todo ser humano implica que Dios ya había pensado en las naciones. Y había pensado en los individuos. Y había pensado en las generaciones. Y esos son los tres aspectos como Dios revela la práctica de la vida humana. Bien, y dijimos ayer que Dios tiene un diseño tripartito para nosotros. Siempre nos da tres cosas. ¿Sí? Y entonces nos dio estas tres. Bien, individuos, naciones y generaciones. Cada una revela a alguno de las formas de Dios, a esa personalidad que cada forma de la Trinidad tiene. Bien, entonces, el individuo revela al Padre, porque el Padre fue el que hizo completamente al individuo, como vimos ayer, espíritu, alma y cuerpo. La nación revela al Hijo. ¿Por qué? Porque la nación va a tener una forma, unas características, ¿sí? Y Dios quiere que formemos naciones de acuerdo a las leyes del Señor, ¿sí? Que vivamos como cristianos en la tierra. ¿Bien? Y las generaciones es el cuidado de Dios por la humanidad, inclusive cuando nosotros ya no estemos. Es la providencia del Espíritu Santo. Bien. Entonces Dios piensa en individuos, naciones y generaciones. Las naciones no fue una cosa que sucedió y resulta que nos agrupamos y ya formamos naciones. No. Dios desde antes pensó en cada una de las naciones que existen, existieron y existirán. Y cada una de las naciones es valiosa e igual para Dios. La diferencia en las naciones es el grado de obediencia a los principios de Dios. Esa es la diferencia, el grado de libertad. Bien, pero las naciones son iguales. Dios pensó en Bolivia, ¿sí? Desde antes de Génesis 1:28. Bien, y ya quiere que exista una nación Bolivia. Y por eso le dio un nombre. Bien, pero tenemos que ver qué es nación y qué implica tener una nación y qué implica tener un país. Los países son diferentes a las naciones. Bien, entonces vamos a
ver un poquito, ¿sí?, qué es ello. Bien, ¿qué sucede? Dios entonces quiere tener una descendencia. Les dice la verdad a ellos, pero él tenía que probar si ellos iban a seguir a Dios o no. Y resulta que, ¿sí?, en lugar de comer del árbol de la vida, que es Cristo, comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal y pecamos. Y nos echaron del huerto. Bien, entonces fuimos echados de Edén, ¿sí? ¿Y qué hicimos? Nos llevó Dios a vivir al este del Edén. Es decir, lo que hoy es Irak, Irán. Bien, ahí vivíamos. Pero no fue que Dios dijo, bueno, como pecaron, entonces ya no tienen que hacer Génesis 1:28. No, teníamos que seguir teniendo la misma misión. Pero ¿qué hicimos? No llenamos la tierra. ¿Sí? Nos multiplicamos en el mismo lugar y no formamos naciones. Dios quería que formásemos naciones y nos quedamos viviendo en el mismo lugar. ¿Qué pasa cuando seres con pecado viven todos juntos? Se produce más mal, porque para hacer el mal hay que estar cerca, hay que planearlo. Bien, el bien es lo natural, bien, y el mal es una consecuencia de no tener el bien. Cuando vamos a hacer una pandilla, ¿sí?, una banda de sicarios, una banda, no estamos lejos, no es uno en La Paz y el otro en Santa Cruz y el otro en Tarija. No, todos están en la misma cuadra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están planeando el mal. No es natural. Ellos entonces, ¿qué hicieron? Se quedaron viviendo juntos. ¿Qué sucedió? Se multiplicó la maldad. No formaron naciones. No llenaron la tierra. Entonces se multiplica la maldad al grado tal que el pensamiento continuo en el corazón del hombre era el mal. Y llegamos al versículo más triste de toda la Biblia, que es Génesis 6. ¿Sí? En Génesis 6 dice, y Dios se arrepiente de haber hecho al hombre. Es el versículo más triste. Dios se arrepintió de todo su plan, ¿sí?, de conseguirle novia a su hijo y esposa. Que su hijo ya no disfrute un nivel mayor de amor que Dios no tenía antes. Entonces, wow, nos va a borrar, nos va a quitar, dice la palabra, nos va a raer, ¿sí?, de la tierra. Y cuando Dios ya estaba listo, levantando la mano para raernos, ve que hay uno conforme al corazón de Dios, llamado Noé, y ya se estaba emborrachando. Bien. Pero por amor a uno, ¿qué hizo Dios? Empezó de nuevo. Por amor a uno. Bien. Porque aunque Él quiere que ninguno se pierda, si se pierden las 99, ¿sí?, pero hay uno que se salva, Él se va a esforzar por el que se salva. Pero Él no quiere que se salve uno, quiere que se salve todas, ¿cierto? Entonces, por amor a Él, empieza de nuevo. Pero no podía cumplir el plan, porque si Noé solo salvaba a Noé, Noé no iba a poder tener descendencia y no iban a existir los que ya había creado, o sea, nosotros, ¿sí? Tenía que salvar a la esposa y salvó a los 3 hijos de Noé y a sus nueras. ¿Bien? Y vino el diluvio. Ellos vieron el diluvio. ¿Bien? Y el diluvio fue algo terrorífico. ¿Sí? No es como las Biblias de niños y los animalitos sonriendo y el sol. Eso no es el diluvio. ¿Sí? Los animalitos en el arca, no. El diluvio fue terrible. ¿Bien? Terrorífico. ¿Sí? Es la mayor evidencia de terror que ha habido en toda la historia del hombre. Es el diluvio. Entonces ellos vieron, escucharon los gritos de la humanidad. Nosotros creemos que era Noé y su familia, pero cuando vamos y analizamos, ¿sí?, y vemos los textos, vemos que las estimaciones más someras, más suaves de los estadísticos, es que habían entre 10.000 millones de personas y unos 34.000 millones de personas. Pongamos lo menor, 10.000 millones, más de los que somos hoy en el mundo. Estaban allí y el pensamiento era completamente el mal. La peor época de la humanidad. Bien. Pero por amor a uno, Dios empieza de nuevo.
Pero ellos ven el diluvio. Y entonces se bajan del arca, ¿bien? Y ahora Dios, ¿sí?, les da el pacto. Y les da un nuevo pacto, una nueva parte. Bien, y vamos a verla, ¿sí?, allí. Voy acá a sacarla porque está más adelante, pero para no irme hacia adelante y volver atrás, vamos a leerla acá. Entonces, tenemos Génesis 1:27. Bien, sabemos que nos creó. Tenemos Génesis 1:28, la misión. Luego les da Génesis 9:1. Ya ellos se bajaron del barco, del arca, ya van a empezar de nuevo. Entonces dice, bueno, voy a hacer un pacto con ustedes. Bien, y les dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Pero no les dijo más. ¿Qué no les dijo? Sojuzgar y señorear la naturaleza. ¿Por qué ya no le da la misión de sojuzgar y señorear? Porque el pecado del hombre afectó la naturaleza, afectó la creación. Por eso la creación gime, ¿sí?, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces ya no le da la facultad de juzgar con Dios. ¿Por qué ya no puede sojuzgar? Porque estamos separados de Dios, porque pecamos, ¿sí? Y ya no podemos administrar la tierra correctamente porque tenemos pecado. ¿Bien? Pero nos da la esperanza de un Salvador en Génesis 3. Bien, entonces vemos que le da la misión, pero ahora no puede gobernar con Dios. Ahí después en Génesis 9:6 le da al hombre el gobierno civil, ¿sí? Le da el gobierno. Ahora ustedes van a hacer un gobierno, ¿sí? Van a hacer el gobierno. El gobierno civil es una idea de Dios, no es una idea de los políticos del MAS. ¿Bien? No, es una idea de Dios, con unas leyes. Lo que pasa es que no las cumplimos. ¿Bien? Aquí lo que va a pasar es que Arce y Evo acordaron que quieren 20 años más de socialismo y seguir robando, y entonces necesitan una cara nueva que es Andrónico. Bien, pero eso ya está cuadrado. Entonces, es responsabilidad de la iglesia, pues, elegir a otro para que eso no pase. Pero no vamos a hablar de gobierno civil, vamos a hablar de misiones. Pero, entonces, ¿qué sucede? Ellos ahora tienen la misión, pero en la misión sigue apareciendo llenar la tierra. Dios quiere que se formen las naciones que Él ha pensado y que quiere que pasen, que ya las ha creado, pero quiere que existan. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Sí? Génesis 10. Vamos a mirar qué hacen ellos. Ellos, entonces, ¿sí?, acá Dios les da el gobierno civil y en Génesis 10 vemos que ellos deciden obedecer a Dios y empiezan a llenar la tierra. Bien, y se forman las primeras 4 naciones de la historia. Bien, ¿qué dice? Dice que Génesis 10 es un capítulo muy importante para las misiones. Dice que Noé se queda donde se bajaron. Ellos, el arca quedó en los Ararat, ellos bajan a Mesopotamia y ahí se queda Noé. Y dice que Jafet y su esposa, ellos se fueron hacia las costas. Dice que Sem, sí, hacia las costas noroestes. Dice que Sem se va al este y que Cam se va al suroeste. Y cada uno allá, en ese lugar, ¿sí?, empiezan a hacer nación. Entonces dice, entonces dice, de esto se poblaron las costas, Jafet y sus, ¿sí?, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. ¿Sí? Cada uno de ellos hizo una nación y luego hicieron más naciones. ¿Bien? Hicieron 4 naciones. Entonces, aquí ellos empiezan a vivir separados. Primera vez que vivimos separados para formar naciones. Y es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra nación. ¿Bien? En Génesis 10:5. En Génesis 10:20 están los hijos de Sem, o sea, para dónde se fue Sem, y en Génesis 10:31 y 32, para dónde se fue Cam, y cada uno formó naciones, y Noé se quedó ahí en Mesopotamia y formó su nación. Entonces se forman las primeras 4 naciones. Pero entonces tenemos que ver qué es nación. Bien, porque aquí nos está definiendo qué es una nación. Entonces vamos a razonar qué es una nación. Entonces dice,
que ellos se fueron, ¿sí?, a un lugar, que fueron las costas. Entonces, una nación tiene un territorio, ¿bien?, que formaron familias. Una nación es mínimo una familia que tiene un territorio. Dice que tenían una lengua. Pero un momento, ¿cómo es que los hijos de Jafet tenían una lengua, los de Cam otra y los de Sem otra y Noé otra? No, ellos tenían el mismo idioma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no esa arca se hunde, ¿cierto? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Sí? Cuando llegaron a esas tierras que no conocían, encontraron cosas que no conocían, las cuales le dieron un nombre, ¿sí?, y formaron un dialecto. Bien, cambiaron su léxico. Bien, y entonces, sí, formaron 4 lenguas de las 4 naciones. Bien, entonces una nación es mínimo una familia que tiene un idioma, una lengua, ¿sí?, y que tiene un territorio. Bien, pero faltan más cosas. ¿Cómo se fueron? ¿Por qué se fueron? Ellos vieron el diluvio. Pero, ¿quiénes son los que se fueron? Jafet y su esposa. Bien, es claro que una de las consecuencias del pecado de la mujer era que estaba al mismo nivel del hombre, porque fueron creados al mismo tiempo, con igual dignidad. Fueron creados en Génesis 1:27, fue formado primero el hombre masculino y luego hecha la mujer, pero ambos fueron creados al mismo tiempo. Fue formado primero el hombre masculino para que se diera cuenta que necesita a la mujer. ¿Bien? Bien. Pero la consecuencia del pecado de la mujer fue, ahora estarás bajo el deseo del hombre. ¿Bien? De tu esposo, del hombre. ¿Bien? Entonces ella estaba bajo el deseo del hombre. ¿Sí? Es decir, que el hombre podía decidir para dónde se iban. Pero estaban en familia. No es conveniente tú, ¿sí?, con tu esposa estar en un desacuerdo. Bien, porque un matrimonio en desacuerdo es terrible, ¿cierto? Y una mujer rencillosa es peor, ¿cierto? Entonces, ellos tuvieron que estar de acuerdo, ¿cierto? Dice la palabra eso. Entonces, tuvieron que estar de acuerdo de irse, ¿sí? Ellos dos, aunque el hombre tenía la autoridad, pero estaban en matrimonio, ya estaban en familia. Entonces, hay que acordar con la esposa. Entonces, bueno, entonces una nación es mínimo una familia que tiene un territorio, que tiene una lengua y que tiene un acuerdo, que tiene la misma cosmovisión. Pero la cosmovisión no es que piensen todo igual o entiendan todo igual. No, la cosmovisión no es al 100%, sino que en el 95% de las cosas piensan igual y en el 5% no. ¿Eso cómo es? La cosmovisión es la normalidad. ¿Qué es la normalidad? La normalidad es un concepto de la estadística. Cuando estudiamos estadística, vamos a ver que hay diferentes curvas estadísticas y una de esas curvas es la curva normal. ¿Sí? Una curva así estilo campana. Y básicamente, ¿qué dice? Que cuando el 95% de la muestra cumple, se puede considerar un comportamiento normal. Pero no es el 100%. ¿Sí? Entonces, más o menos en un 95% de las cosas piensan igual, ¿sí? Y en un 5% tienen una individualidad. Ejemplo, como viví en los Estados Unidos un tiempo y pues soy colombiano, ¿cierto? Pero viví en Texas y en Texas la mayoría son mexicanos. Entonces, yo soy colombiano de Bogotá, en Bogotá comemos sin sal y sin picante, insípido. ¿Sí? Entonces, nos servían la comida con picante. Y yo decía, no, es que yo no soy mexicano, ¿sí? Pero para ellos, todos los latinos eran mexicanos, ¿sí? Yo soy de Bogotá, en Bogotá no comemos, en Colombia no comemos así, bla, bla, bla. Pero me veo como un latino, me veo mexicano. ¿Bien? Bien, bueno. Entonces, todos los latinos pensamos igual en un 95%. Todos los latinos llegamos tarde, ¿sí? Empezamos tarde, nos saludamos, nos abrazamos, ¿sí? 95% igual. ¿Cuál es el 5% de la diferencia? Los bolivianos hacen esto, los colombianos esto, los mexicanos esto. ¿Sí? Esa es solo la individualidad. Bien, eso es la cosmovisión. Entonces, una nación es mínimo una familia que tiene la misma cosmovisión, que tiene un territorio y que tiene una lengua.
Pero para tener un territorio tiene que haber límites. Y para tener límites tiene que haber una jurisdicción para que haya límites. Bien. Tiene que haber un gobierno. Bien. Y para que haya gobierno, primero tiene que haber ley. Porque no puede haber gobierno sin leyes. Bien. Entonces, ¿qué es una nación? Mínimo una familia que tiene un territorio, que tiene la misma cosmovisión, que tiene una lengua, que tiene una ley, que tiene un gobierno y es independiente a cualquier otra nación. Esos son los 7 aspectos de lo que es una nación. Es independiente, ¿por qué? Porque tiene un territorio limitado, con unas leyes y con un gobierno que se ejecuta independiente al de otra nación. Bien, eso es una nación. Las naciones no son los países. Los países son acuerdos políticos de nación. El país Bolivia tiene 37 naciones, ¿sí? Reconocidas, 37. El país Colombia, 109. Bien, entonces, 109 es más difícil ponerte de acuerdo que 37. Bien, entonces, eso es un país, un acuerdo político de naciones. Bien, en el país Bolivia, no sé cuál es la nación más grande, los aymaras o los quechuas. Los quechuas, bien. En el país Colombia, la nación más grande, ¿sí?, son los mestizos colombianos, ¿sí? O sea, dentro del país Colombia hay una nación que es colombiana, que son los mestizos, ¿bien? A diferencia de Bolivia, Colombia solo tiene un 2.8% de indígenas. ¿Por qué? Porque nunca llegaron los incas, nunca llegaron los quechuas, ¿sí? Nunca. ¿Sí? Dios hizo una geografía muy fuerte en Colombia que ni los incas llegaron, que llegaron a todos lados, menos a Colombia. ¿Bien? Los guaraníes tampoco llegaron, que llegaron desde en mediana Argentina hasta Venezuela, ¿sí? Y nunca llegaron a Colombia. Entonces, en Colombia las naciones indígenas fueron muy pequeñas. ¿Sí? Por eso la conquista fue tan fácil. Por eso la conquista española se logra su auge cuando llegan a Colombia. ¿Por qué? Porque eran muchas naciones, todas pequeñas, ¿sí? Entonces no hubo guerra. Bien, bien. Entonces, nosotros tenemos 93% de mestizos colombianos y un 7% de las otras 108 naciones. Indígenas todas chiquitas. Bien, pero muchas, porque la geografía es tan fuerte que nunca fueron a las otras, ¿sí? Y nunca se empezó a hacer una idea de imperio. Apenas cuando llegaron los españoles, estaba empezando a desarrollar una idea imperial indígena. Gracias a Dios que llegaron los españoles y no hicimos eso. Bien, bien. Entonces, los países son acuerdos políticos de naciones. Hay unos 237 países en el mundo y unas 13.000 naciones. Entonces, debemos saber que en Bolivia hay bastantes naciones, pero son naciones, ¿sí? A veces les decimos etnia, pero estamos trabajando, ¿sí?, una séptima parte del trabajo que es, ¿sí? Porque etnias solo se refiere a la lengua, a una de las 7 características de lo que es una nación. Ellos son naciones, ¿bien? Bien, cuando hablamos de etnia, estamos concentrados en el énfasis de traducir la Biblia. Hay que traducir Biblia. Soy consultor de traducción bíblica, ¿bien? Pero hay que hacerlo. ¿Sí? Pero no es el único énfasis. El énfasis es nación. Ahora, para que tenga las leyes correctas de la nación, tienen que tener la Biblia, ¿sí? Pero no es solo eso, ¿sí?, sino ellos son nación. ¿Bien? ¿Quiénes son los responsables de su nación de acuerdo a la Biblia? Los nacionales. No los misioneros que van, no, los nacionales. Yo soy responsable de mi nación. El día del juicio a las naciones, ¿sí?, aunque esté sirviendo en otro país, ¿cierto?, me van a llamar por lo que hice en ese país, pero por mi nación, la mía, ¿sí? ¿De dónde soy? ¿Qué hice yo? Bien, porque va a haber un juicio a las naciones. Bien, entonces, las naciones, ¿sí?, son parte de los países, pero un primer acercamiento es entender que son naciones. Tribus, ¿sí? Tribus se refiere a una agrupación de personas, ¿sí?, como era en África, a través de un jefe, que es el cacique. ¿Bien? Pero eso no es nación, ¿sí? Eso es una forma tiránica de gobierno. Cuando estamos diciendo es una tribu, tienen un dictador, un jefe,
que es un dictador. ¿Bien? Entonces, no, ellos son una nación. Bien, entonces, la nación aymara es una nación. ¿Sí? Dios creó a la nación aymara, la ama y va a haber un juicio con la nación aymara. ¿Quién es la luz para la nación aymara? ¿Sí? Todos los cristianos podemos ser luz para la nación aymara. Pero ¿quiénes son los responsables de la nación aymara? Los cristianos aymaras. ¿Bien? Ellos son los que, ¿sí?, son responsables ahora de su nación, porque ahora conocen a Cristo y ahora tienen las leyes para hacer su nación de acuerdo a la manera de Dios. ¿Bien? Entonces ya vemos qué es una nación. ¿Bien? Una nación tiene un territorio. Una nación se basa en mínimo una familia. Tiene un gobierno. Entonces tengo que entender cuál es el gobierno que Dios le dio a las naciones. ¿Cuál es la forma de familia para vivir en una nación? Bien. ¿Cuál es la cosmovisión que Él quiere que tengamos? ¿Por qué es la riqueza de su idioma? Qué bueno, hay que traducir la Biblia. Bien, claro. Oralmente, escritamente hay que hacerlo. ¿Bien? Ay, es que son muy poquitos, son 20,000. Y ya, sí, en el proyecto de Piaroa, que es en el Ministerio de Traducción Piaroa, que trabajo, hay, inicialmente en el censo, los Piaroa viven en Venezuela y Colombia, ¿bien?, en los dos lados, pero son originarios del lado venezolano. Entonces resulta que en el censo colombiano decía que hay 14,000 Piaroas en los dos lados. Pero en el censo venezolano que habían 19,000. Pero el censo venezolano último que se hizo fue en 2007. Y de ahí para allá no hay más censos de nada en Venezuela porque el socialismo se robó toda la plata y ya no hacen censos. Y el de Colombia era de 2018. Entonces, ¿pero cómo así? Entonces, ¿que mataron a todos los Piaroa? ¿Qué pasó por ellos? Nos toca hacer un censo. Entonces empezamos a hacer el censo. ¿Sí? 27,000 Piaroas. Bien. Oh, pero ¿cuántos saben hablar español? 97%. Hablar y leer en español. ¿Por qué? Porque el gobierno venezolano socialista sacó a los niños de donde estaban, de sus territorios, los llevó a la ciudad, los puso en internados y los puso en colegios para enseñar español y para enseñarle que el socialismo era bueno. ¿Bien? Entonces, todos saben hablar español y leer y ya la Biblia está en español. Es más, no saben escribir Piaroa, ni hablan con sus padres, pero entre ellos hablan en español. ¿Sí? Están perdiendo su idioma, no tienen el idioma escrito, tienen 2 traducciones de la Biblia del Nuevo Testamento. Por el lado colombiano, Sociedades Bíblicas tradujo el Nuevo Testamento con un alfabeto, y por el lado venezolano, Nuevas Tribus, ¿sí?, el Nuevo Testamento con otro alfabeto. Ahora tenemos 2 alfabetos y nadie sabe leer y escribir. ¿Qué hacemos? Unifiquemos el alfabeto. Bien, y traduzcamos y empecemos a enseñarles a leer. Pero si ya hablan todos español, pero no es su lengua madre. ¿Sí? Claro que hay que traducir, pero si no son solo 27,000, hay que traducir. Bien, porque ¿quiénes son los responsables de esa nación? Los Piaroa. ¿Quién hizo el idioma Piaroa? Dios. Y se lo dio para esa nación. Bien. Entonces tenemos que hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque ellos son responsables. ¿Sí? Y su primera herramienta pues tiene que ser la Biblia en su idioma. ¿Bien? Bien. Entonces vemos lo que es una nación. Una nación no solo implica, ¿sí?, gente, sino implica más. Implica que esas naciones sean independientes, ¿sí?, de cualquier otra nación. Hay naciones que han perdido su territorio. La nación aymara no tiene territorio. Por ahí hay unos aymara, ¿sí?, pero no hay un territorio aymara. Lo perdieron. Bien, pero hay otras naciones que sí tienen su territorio y está delimitado. Bien. Entonces, nación es la palabra que Dios usa para la misión. Es la que está en la Biblia. No es etnia, no es países, es nación. Porque Él quiere que cada nación le conozca. ¿Sí? Y Él quiere que dentro de Bolivia hay unos, ¿sí?, de Nación Bolivia. Voy a explicar. Con el acuerdo indígena que se hizo por los españoles, que se hizo en Bogotá, lo que se dijo es que ustedes los indígenas pueden seguir siendo de su nación, pero además pueden ser de la nación española.
Con la independencia, entonces se sostuvo la ley indígena, entonces los indígenas pueden ser de las dos naciones, pero los que no son indígenas no pueden ser de la nación indígena. Entonces yo soy, por ejemplo, de la nación colombiana, vivo en el país Colombia, pero hay indígenas que son de su nación, cogis, por ejemplo, que son cogis, pero también son colombianos, ¿sí? Pero yo no puedo ser cogi, ¿cierto? ¿Cierto? Eso es. Entonces esa es la ley indígena, que está en toda Latinoamérica. Entonces, eso fue bueno, eso fue una providencia, ¿sí? ¿Para qué? Para que estas naciones sigan teniendo su individualidad, porque Dios quiere que cada nación aporte a la libertad de los individuos, las naciones y las generaciones. Bolivia, Dios le dio un nombre a Bolivia. Bien, ¿qué quiere decir Bolivia? Es la tierra de Bolívar. Es lo que quiere decir Bolivia. Entonces tenemos que saber quién fue Simón Bolívar. Ah, ¿tuvo cosas buenas y malas? Sí, como todos. Como todos. Pero, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que Dios le dijo que hiciera? Bien. Ah, la libertad. Bien. Después de Cristo, o sea, no me refiero en fecha, sino además de Cristo, que es Dios, la siguiente persona que ha contribuido más a la libertad de las naciones, después de Dios, ¿sí? A la libertad de independencia de las naciones, es a la parte séptima del concepto de nación, que cada nación sea independiente, en toda la historia ha sido Simón Bolívar. Nadie ha cabalgado más por la libertad de la independencia de las naciones que Simón Bolívar. Nunca. ¿Sí? Gengis Khan, 5 veces menos que Bolívar. Y Dios le dijo eso. Bien. Ah, entonces Dios hizo a Bolivia y le dio ese nombre porque esta es la tierra de la libertad. Aquí debe haber libertad, por eso está en la mitad de Sudamérica. ¿Para qué? Para que igual al norte e igual al sur llegue la libertad. Para eso hizo Bolivia. Cuando Dios piensa en Bolivia, no piensa en el Evo y en el Arce y en el narcotráfico y la coca y la corrupción y que se robaron la empresa de petróleo, todo eso. ¿Sí? ¿Qué piensa? Eso fue lo que yo creé para que le enseñen libertad a Sudamérica y al mundo. Eso es. Cuando piensa, no piensa en el narcotráfico, la corrupción, el socialismo colombiano, ¿sí? No. ¿Qué piensa? Colombia quiere decir la tierra de Colón, ¿sí? ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Colón? ¿Cierto? ¿Qué le dijo? Vaya a predicar el evangelio a las Indias. ¿Y cómo se llamaba él? Cristóforo Colombo. El foro de Cristo, el que habla de Cristo. ¿Y qué es el Colombo? La figura del Espíritu Santo como paloma. O sea que los colombianos somos los que hablamos de Cristo con la figura del Espíritu Santo como paloma mensajera a otros lados. O sea, en Colombia no hay excusa de no ser misionero. No hay excusa. Para eso nos creó Dios. Bien, y aquí no hay excusa de que no sean libres. Bien, no hay excusa. Para eso Dios confía en ustedes y por eso les dio esa nación. Bien, y así para cada nación. Cada nación tiene el mismo valor ante Dios. ¿Sí? No es más ninguna o la otra. La diferencia en las naciones es el grado de obediencia que hemos tenido a los principios de Dios. Entonces, el concepto de nación es muy clave para entender las misiones. ¿Bien? Bien. Entonces, esa era la introducción de hoy. Entonces, ahora vamos a ver un poquito acerca de los individuos. Y vamos a mirar acá. Bien. Vamos a mirar acá. Vamos a ver entonces un poquito acerca de las misiones. Bien. Pero, de nuevo, para empezar a hablar de misiones, teníamos que empezar a hablar de nación. Pero nación no es solo, es individuos, naciones y generaciones. ¿Sí? Son las tres cosas. Y para eso, para dar libertad a individuos, a naciones y a generaciones, Dios nos manda a hacer la misión. Yo soy misionero, gracias a Dios que me diste ese don de apóstol, de misionero, bien, pero la palabra misionero no está en la Biblia. ¿Seré yo un hereje?
¿Por qué en español la palabra misionero no está? Entonces tenemos que mirar. Nosotros tenemos español, el idioma más desarrollado que existe, el idioma que Dios diseñó para estudiar la Biblia. Entonces, español. Viene del castellano. El castellano es un portugués bonito. Y el portugués hablado de la clase alta. Y el portugués hoy es el que hablaban los costeños, la clase baja. ¿Bien? Los del puerto. Pero el español viene del castellano. Pero el castellano viene del latín. Y la palabra misionero viene de misao en latín. ¿Y qué es misao? Quiere decir ser enviado a dar nuevas de paz, con noticias de paz. Cuando yo traduzco misao al griego, porque la Biblia no fue escrita originalmente en latín, sino en hebreo, algo de arameo y griego, cuando traduzco misao al griego, en griego la palabra traducida es apóstol. ¿Bien? Apóstol. Sin postol, lugar postal. Sin dirección. No tengo a dónde mandarle una carta. ¿Por qué? Pues porque es misionero. Está moviéndose. ¿Sí? Bien. Por eso se llama sin postol, lugar postal. Bien. Entonces, es la palabra apóstol. El apóstol no es el que tiene gobierno sobre los pastores. Es una idea pagana del gobierno de la iglesia. Bien. Sino es el misionero. Pero en español entonces tenemos la palabra misionero y la palabra apóstol. ¿Bien? Misionero viene del latín, apóstol del griego, pero hay una tercera palabra en español que viene del árabe. Porque recuerden que España estuvo bajo los árabes, moros, musulmanes, el Islam, desde el año 712 hasta 1492. ¿Qué fue lo que sucedió? Los visigodos. Gobernaban los visigodos España. La palabra godo quiere decir ultraconservador. Los visigodos eran tan enamorados de Dios, tan cristianos, ¿sí? Que dijeron, ¿saben qué? No vamos a perder el tiempo acá gobernando este país. Mejor vámonos y nos metemos al monasterio a leer, a estudiar la Biblia y a copiarla. ¿Qué fue lo que hicieron? Y entonces se metieron a hacer eso y les llegaron los musulmanes. No fue una ocupación, no fue una guerra, fue una ocupación. Cuando ya estaban los musulmanes, ya fue tarde. Trataron de hacer unas escaramuzas, una guerra pequeña, no pudieron, y desde el 712 hasta 1492, 800 años, ¿sí? Bajo el Islam, España y Portugal. Entonces, pues algo de palabras teníamos que tener nosotros en el español, de palabras árabes, ¿cierto? Como almohada, almojábana, blusa, camisa, ojalá, aljaba, todas las que quedan con él. Bien, son del árabe. Y una, embajada. Embajada, embajador quiere decir misionero, apóstol. Por eso a las embajadas en los países se les llama misiones diplomáticas. ¿Por qué se les llama misión? Porque fueron enviados en paz, a dar nuevas de paz. Bien, cuando los países empiezan a pelear, ¿qué hacen? Cierran las embajadas y quitan la embajada. ¿Qué quiere decir? Que ya no estamos en paz, ¿cierto? Entonces, tenemos 3 palabras en español para misionero. ¿Bien? Entonces, tenemos que ver cuál es la que usamos. ¿Sí? La que usa la Biblia, porque viene del griego, es apóstol. ¿Sí? Pero en el lenguaje nuestro usamos más misionero, porque nuestro lenguaje viene más del latín que del griego. ¿Bien? Y usamos menos embajador, que viene del árabe. ¿Bien? Pero las 3 se pueden usar. Entonces, misionero es aquel que ha sido enviado con nuevas de paz. ¿Sí? ¿Y cuál es la mayor noticia de paz que existe? El Evangelio. Por eso Dios mandó a Colón a predicar el Evangelio a las Indias. ¿Sí? Por eso fue que vino Colón. Ahora, Colón creyó que había llegado a las Indias y no sabía que era América. Bien. El primero que predicó en América fue Cristóbal Colón. Entonces, misión es ser enviado. Pero la Biblia nos enseña que la misión no se hace solo, se hace mínimo de a 2.
O sea que la misión no es solo la misión, sino es una comisión. ¿Qué es una comisión? Una misión que se hace conjuntamente, o sea, con otro. Por eso Dios mandó de a dos en dos a la misión de los 70. Bien, yo no puedo hacer la misión solo, yo necesito a otros para hacer la misión. Pero es que esos otros son diferentes a mí. Sí, y si son de otras naciones, peor, son más diferentes. ¿Y qué dice la Biblia? Perseverando, edificándonos, amándonos, soportándonos. ¿Sí? Eso es lo que dice, ¿cierto? Tenemos que hacer la misión conjuntamente. ¿Bien? A veces queremos hacer la misión solo por nuestro lado, ¿sí? Pero debemos lograr estar en unidad con unión con otros conjuntamente. No me refiero a que todos hagamos todo. No, Dios ha llamado a algunos a hacer unas cosas y a otros a hacer otras, ¿sí? Pero lo importante es que lo que Dios nos llame a hacer, lo hagamos porque es lo que Dios está desafiando a hacer. Entonces, ¿qué es la Gran Comisión? Es una misión que se hace conjuntamente y que es grande. Esa es la definición de Gran Comisión. Una misión que se hace conjuntamente y que es muy grande, ¿cierto? Entonces, hay mucho trabajo. Pero la Gran Comisión implica el pensamiento de Dios de individuos, naciones y generaciones. Vamos a mirarlo. ¿Cómo se hace la Gran Comisión? Lo primero es Hechos 1:8. La Gran Comisión se hace por el poder del Espíritu Santo, pero no me refiero acá a que eche fuera demonios o que todos hablen en lenguas, no, eso puede pasar, ¿sí? Bien, pero no es solo eso, ¿sí? Porque dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra más importante de Hechos 1:8 es testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Bien? ¿Qué es testigos? Testigo es aquel que defiende con su vida lo que dice. Es como en un juicio, ¿cierto? Hay testigos, pero si lo que estás diciendo es mentira, entonces eso es un testigo. El que defiende con su vida lo que dice. Entonces nosotros, para poder ser testigos de Cristo, pues necesitamos el Espíritu Santo. ¿Bien? ¿En dónde vamos a ser como Cristo? Vamos a ser testimonio de Cristo. ¿Dónde vivimos? ¿Sí? Entonces, en Santa Cruz. Pero también en todo departamento de Santa Cruz. Pero también en Chile y en Argentina. ¿Sí? Y hasta lo último de la tierra. ¿Bien? Entonces debemos ser testigos y para ser testigos, ¿sí? Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Bien? Pero es fácil entender la misión cuando salimos de donde vivimos. ¿Por qué? Porque misión implica ir, cambiar de lugar. ¿Sí? Bien. Pero si puedo ser testigo de dónde estoy, cuando soy misionero, pero estoy donde vivo, ¿sí? Entonces estoy planeando la misión, ¿bien? Estoy capacitando a otros, o sea, sí hago misión, estoy movilizando, ¿bien? Estoy haciendo misión, ¿sí? Estoy haciendo para que yo vaya u otros vayan. Bien, pero me congrego, ¿cierto? Y cuando me congrego, ¿sí? No tengo yo el gobierno, sino la iglesia, los pastores, los ancianos, ¿sí? Pero, ¿sí? Mis hermanos saben cuál es lo que hago, cuál es mi ministerio, qué es lo que Dios nos está mandando a hacer. Bien, eso es Jerusalén. Y luego de allí vamos a todas las partes hasta lo último de la tierra. Bien, entonces, lo primero es el espíritu y entender desde la localidad hasta lo último de la tierra. Bien, a veces, debido al énfasis del siglo XX de las misiones, tengo el privilegio de ser maestro de misionología y de historia de las misiones, entonces en el siglo XX hubo un énfasis y hay que seguirlo haciendo, pero no solo eso, y es el énfasis a los no alcanzados. Bien, pero debido a eso, hay que ir a los no alcanzados, claro, hay que ir, ¿cierto? Pero aquel que no estuviese desafiado por Dios a trabajar hacia los no alcanzados se veía como misionero de segunda o tercera clase, ¿sí? Y eso está mal, ¿cierto? Porque aunque sí hay que ir a los no alcanzados, pues Dios puede desafiar a otros a hacer otras cosas, ¿bien? Uno diría, pero no, lo mejor sería que todos fuéramos a los no alcanzados y ya todo el mundo fuese alcanzado y viene el Señor, ¿sí?
Entonces, ¿por qué Dios sigue desafiando a gente a hacer otras cosas que no sea solo ir a los no alcanzados? ¿Cierto? ¿Se equivoca Dios? No. Bien. Claro que tenemos que ir a los no alcanzados. Y va a llamar personas y tenemos que trabajar para eso. Pero eso es solo una parte de la misión. Es muy importante, pero solo es una parte. ¿Bien? Entonces, hay que hacerlo. ¿Bien? Pero había gente que no tenía ese llamado, pero podía movilizar, podía enseñar sobre misiones. Pero en esa época se vio que, no, usted no. ¿Sí? Entonces se perdió el respaldo de la fuerza misionera. ¿Bien? O sea, la base de la fuerza misionera en el siglo XX. Qué bueno que ya estamos en el XXI y llevamos 25 años volviendo a tratar de recuperar ello. Y en eso estamos. ¿Sí? ¿Cómo lograr una mayor efectividad hacia los no alcanzados? Ya no solo, ¿sí?, con nosotros, haciendo y enviando gente y yendo, sino con toda la iglesia. ¿Bien? Bien. Entonces veamos acá dos partes de la Gran Comisión. Dice Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a cada criatura. A toda criatura, a cada criatura. Aquí Dios está pensando en los individuos. Vaya, predíquele el evangelio. ¿El evangelio para los individuos cuál es? El de la salvación. Bien. Vaya y predique el evangelio para que la gente sea salva. Claro, eso tenemos que hacerlo. ¿Cierto? Eso es una parte de la Gran Comisión. El evangelio de la salvación. Bien. Dios aquí está pensando en personas. Bien. Y nos desafía a ir a ello. Pero debido a que la sociedad bíblica en la revisión Reina Valera 60 de la traducción pusieron un título que se llama La Gran Comisión en Mateo 28, entonces la gente cree que solo Mateo 28, 19 al 20 es la Gran Comisión. No, recordemos que la Biblia no estaba y no es ni con títulos, ni capítulos, ni versículos, ¿cierto? Eso solo es una edición para poder encontrar mejor los versículos. Bien, entonces tengo que ver cuándo nos está hablando de misión. ¿Cómo saber que nos está hablando de misión? ¿Por qué? Porque nos habla de lugares y nos habla de ir, ¿cierto? Aquí nos dice id. Ah, o sea que eso es misión. Tengo que ir a otra parte. Ah, claro. Por todo el mundo. Claro. ¿Sí? Bien, por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Bien. Bien, entonces esta es una parte de la Gran Comisión, que es el evangelio de la salvación. Obviamente tenemos que predicar el evangelio de la salvación para que la gente sea salva. Bien. Y luego, entonces tenemos Mateo 28, 19, 20. Entonces, ¿qué dice Mateo 28, 19, 20? Por tanto, y no podemos seguir leyendo. Porque si hay un por tanto, hay que parar. ¿Qué fue lo que pasó antes? Ah, lo que pasó antes es que el Señor Jesucristo le fue dado por el Padre toda la autoridad. Toda autoridad me ha sido dada, por lo tanto, en el cielo y en la tierra. Por tanto, debido a que yo soy el Señor, dice el Señor, entonces ahora les mando a hacer esto. ¿Sí? ¿Qué los mandó a hacer? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. ¿Bien? Bien. Y vamos a entender aquí que empieza a enseñar acá Dios. Entonces dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Vamos a razonar eso primero. La parte más importante de este pasaje, Mateo 28, 19, 20, es la palabra a. Si usted entendió la palabra a, entendió. Bien, gracias Dios que está en español y podemos razonar aún más. La palabra a allí es una preposición. Entonces, cuando estábamos en la escuela, vimos las preposiciones. A, ante, bajo, con, contra, ¿sí? No me acuerdo más, sobre, tras. ¿Cierto? Nos aprendimos de memoria, pasamos el examen y no sabemos para qué son las preposiciones. Por eso cuando llegábamos a análisis de oraciones, cuál es el verbo, cuál es el sujeto, cuál es el sustantivo, el adverbio, el adjetivo, pues nos iba mal. ¿Por qué? Porque ¿qué son las preposiciones? Como su nombre lo indica, antes, posiciones, partes de la oración. Desde antes tú sabes las partes de la oración. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, veamos, por tanto, tiene que ver con el versículo anterior. Id es un verbo en imperativo, vayan.
Y es una conjunción, va a unir dos cosas que tienen el mismo sentido. Haced. Haced es otro verbo en imperativo. Hagan. Bien. Discípulos a todas. Todas allí es un adverbio de cantidad que es todas. Las es el artículo femenino del plural y naciones. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sustantivo? ¿Cuál es el sujeto? ¿De qué está hablando? Entonces, supongamos que dijese, id y haced discípulos en todas las naciones. En es una preposición que denota un adverbio de lugar. Siempre que está la preposición en, hay un adverbio de lugar. ¿Cuál sería entonces el lugar? ¿Discípulos o naciones? Naciones, porque las naciones dentro de lo que son, tienen un lugar, tienen un territorio. Por lo tanto, el sujeto sería discípulos, ¿sí? Y serían personas. Pero no dice en, dices a, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Sí? Está diciendo, vayan y hagan a las naciones mis discípulos. En inglés se entiende mejor. Go and teach the nations. Vayan y enseñen a las naciones. Está hablando de naciones, no está hablando de personas. Ahora, las naciones tienen personas, claro que sí, mínimo una familia. Pero acá él está hablando de las naciones que sean discipuladas. Por lo tanto, el sujeto es naciones y discípulos es un adjetivo que está calificando al sustantivo naciones, que es el sujeto mismo, y que está diciendo que las naciones deben ser discipuladas o están siendo discipuladas. Bien, entonces aquí está hablando de naciones. ¿Y cómo disipulo a una nación? Él mismo nos dice, vayan y disipulen a la nación. Pero cuando nosotros hablamos, ¿cómo será Bolivia discipulada? Porque luego ahí dice, bautizándolas, bautizándolos, como dice los, entonces está hablando de personas. Pero cuando vamos exactamente al griego, ¿sí? No está, ¿sí? En imperativo, sino en infinitivo, que dice, sean bautizadas. Bien, entonces que las naciones sean bautizadas, que tengan un compromiso en esa nación, los cristianos, para dar libertad a su nación. Ese es el bautismo, un compromiso público. Bien, que haya vida ministerial en esas naciones por los nacionales de ese lugar. Bien, ¿cómo hacemos para que Bolivia sea discípula de Cristo? Entonces uno dice, no, se la tengo, que todos sean cristianos. Sería buenísimo, pero no es bíblico. Porque la Biblia dice que no todos van a creer y que a los pobres siempre los tendremos. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia en Santa Cruz? Que hayan dos pobres. Porque a los pobres siempre los tendremos. Y la mínima expresión de pobres es dos. Ese es el objetivo. No que no haya pobreza. Eso de que el socialismo diga, vamos a quitar la pobreza, eso es falso, eso es mentira. Siempre van a haber pobres, al menos dos. ¿Bien? Entonces el objetivo es que hayan dos pobres solamente. Entonces, no es porque todos sean cristianos. Porque si eso es así, entonces yo voy a una reunión, a cualquier iglesia acá, y se supone que todos los que van a la iglesia son cristianos, entonces venga, los observamos. ¿Qué veo yo? Piedad, fe, dones, servicio, hospitalidad, liderazgo, pero también veo chisme, vanagloria, idolatría, conveniencia. Es lo que pasa, ¿cierto? No es porque todos sean cristianos. ¿Qué es lo que nos dice Dios de cómo vamos a dar libertad a la nación como misioneros? Enseñándoles a que guarden todo lo que Cristo ha mandado. Pero en una nación, ¿quién va a estar dispuesto a guardar lo que Cristo ha mandado? ¿Los paganos? ¿Sí? ¿Los paganos que escuchan reggaetón van a guardar lo que Cristo ha mandado? No. ¿A quién se refiere acá? A los cristianos, ¿sí? Que se supone que debemos guardar todo lo que Cristo ha mandado. ¿Bien? Entonces, ¿cómo discipulamos a Bolivia? Enseñándole a los cristianos, ¿sí? Lo que Cristo ha mandado de todo, de cada cosa. ¿Qué mandó Cristo para la familia? ¿Qué mandó Cristo para manejar un carro? ¿Qué mandó Cristo para la cocina? ¿Qué mandó Cristo para vivir, para el agua, para el trabajo, para cualquier asunto? Enseñemos a esos nacionales, como misioneros, lo que Cristo ha mandado, a esos cristianos. ¿Por qué? Porque ellos deben ser capacitados para poder sostener su nación, ganar un poquito más de libertad y dar libertad a su nación. ¿Bien? Un error de las misiones de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, ¿sí? Fue que con el boom misionero de
del siglo XIX, pues empezaron a llegar los misioneros americanos, gringos, a muchos lugares, ¿sí? Pero solo con la mitad del evangelio, solo con la salvación. Entonces, ¿sí? No capacitaron a los nacionales porque los consideraron inferiores. Entonces no tenían claro lo que era una nación. Somos iguales, ¿sí? Ellos no son inferiores. Unas naciones han obedecido más que otras, pero somos iguales. Ahora, tienen menos libertad, eso sí, ¿sí? Porque ni siquiera tenían el evangelio, ¿cierto? Pero ahora lo tienen, ahora pueden construir su libertad, ¿sí? Y la libertad que yo tengo, ahora se la voy a enseñar a mis hermanos, para que ellos hagan, ¿bien? Entonces, ¿qué pasó? Dos cosas. O el misionero se quedó ahí 40 años, él haciendo, se quemó, ¿sí? Y se perdió en 2 generaciones o 3 el trabajo, si no entrenó gente nacional, ¿bien? O, ¿sí? ¿Y por qué se perdió el trabajo? Porque todos los nacionales empezaron a querer tener el poder, ¿sí? Y terminaron destruyéndose unos a otros. Eso es una cosa que pasó. Y la otra cosa que también puede suceder cuando no entendemos que es nacional, que es a través de nación, es que entonces, ¿sí? Los misioneros fueron, predicaron la salvación, ¿sí? Pero como ven tanta necesidad, entonces ya ve uno que recogió las sillas. ¡Wow! Listo, usted es el líder. Allá hay un campo blanco. ¿Bien? Y voy allá a predicar. Pero eso no es lo que dice la Biblia. ¿Bien? Yo tengo un libro, me toca decirlo aquí, pero no lo traje, menos mal, que se llama Todos los problemas de la iglesia es culpa de los misioneros. Y soy misionero. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuándo el misionero tiene que salir? Ahora, el misionero puede salir del campo, puede tener su descanso, obviamente, hay que tener cuidado misionero, todo esto, ¿sí? Pero me refiero, ¿cuándo se va la obra? No el misionero, sino la obra, ¿sí? La obra solo se puede ir cuando hayas establecido los ancianos. ¿Qué fue lo que pasó en Creta? Que fueron los misioneros y se fueron, dejaron la obra tirada. Y entonces Pablo le dice, Tito, tienes que ir para corregir lo deficiente, lo que hicieron mal los otros, ¿sí? Porque no establecieron ancianos, ¿sí? Pero, en las iglesias. Pero, ¿cuánto te demoras para producir hombres con esas características? Y enfatizo en hombres, porque mujeres es más fácil, ¿sí? Pero hombres, con esas características que dice la Biblia, no es el que recoge las sillas, ¿sí? Bien, te demoras. ¿Y acaso Dios no sabe que allá en ese pueblo es un campo blanco y que no hay necesidad? Tú de pronto puedes ir uno que otro día, pero no puedes abandonar esta misión. ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer? ¿Dejar la misión tirada por hacerle la agenda a Dios? No. La mies es mucha, los obreros son pocos. Ora para que Dios envíe obreros allá. ¿Bien? Bien, entonces eso también puede pasar. Entonces, ¿qué tenemos que entender? ¿Sí? Que la otra parte del evangelio, que es el evangelio del reino, por eso no nos han ascendido al cielo aún, ¿sí? Es cómo ahora viviremos como cristianos. ¿Cómo ahora van estos nacionales a vivir como cristianos y ser luz? ¿Cómo puedo yo enseñarle como misionero a ellos su idea de nación? ¿Bien? Bien, me estoy pasando mucho. Entonces, ¿sí? Y para que venga el fin, ¿qué dice? Y será predicado este evangelio. Note que dice este, o sea que hay más de un evangelio. Hay 2 evangelios, la salvación y el reino. Este evangelio del reino. En todo el mundo, note que no dice a todo el mundo, sino dices en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones y vendrá el fin. ¿Cuándo va a venir el fin? ¿Cuándo va a venir el Señor? Cuando en cada nación haya al menos una familia cristiana que tenga claro individuos, naciones y generaciones y haya sido capacitada en algún principio bíblico y lo haya cumplido, ¿sí? A sus hijos y esos hijos a sus nietos. Bien, ahí ya viene, ¿sí? Ya viene el Señor. Ahora, de las 13,000 naciones que hay, a hoy más o menos faltan unas 400 por predicar por primera vez de Cristo. Donde no ha ido nadie aún. Bien, entonces debemos ir, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para que sean salvos, ¿sí? Y para que sean familia, ¿bien? Y
puedan vivir el reino. Una vez vivan el reino, ¿sí? Entonces va a venir el fin. Ahora, si nosotros nos ponemos todos los cristianos a hacer la gran comisión y cada cristiano se dispone a lo que Dios le diga, acabamos la gran comisión en esta presente generación. ¿Bien? ¿Cierto? Pero solo el 6% de la iglesia tiene vida ministerial de gran comisión. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñar más. ¿Dónde? Localmente. ¿Sí? Localmente tenemos que enseñar más. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? Misiones, sí. Pero hay un fundamento anterior para que las misiones sean efectivas y es el concepto de nación. ¿Sí? Bien. Si yo como boliviano sé que soy responsable de Bolivia, hay que hacer algo. No voy a dejar que gane Andrónico otra vez y otros 20 años de socialismo. Pero 60% de la iglesia cristiana en Bolivia no vota. ¿Qué tengo que hacer? Enseñarle al gobierno, ¿cierto? Bien. Entonces, hoy la misión tiene que ver, de 2000 para acá, es más profunda, el concepto de nación es más arraigado. ¿Por qué? Porque hemos entendido que son ellos los que traducen, ¿sí? Que son ellos los que tienen que dolerle. No es papi misionero rico dándote todo. Claro, ayuda, ¿sí? Pero no es Papá Noel. Muchos misioneros era Papá Noel, ¿cierto? Papá Noel, Santa Claus, dando, no. Sí sirven los recursos, pero tenemos que hacerlo juntos, sobre todo que los locales puedan hacerlo. Bien. Entonces, es mucho más integral. ¿Qué sucedió? William Carey empieza las misiones modernas. ¿Y por qué se llaman modernas? ¿Sí? Porque por primera vez se superó la idea de misiones por las marcas de iglesia. ¿Bien? Ya misiones empezó a ser algo superior a la iglesia. Y no me refiero en autoridad, sino me refiero en que ya no misiones no es lo que hace tu iglesia, sino misiones es algo que hacemos los cristianos en el mundo sin importar si es de tu iglesia o de la otra. ¿Bien? Entonces, eso se logró con William Carey en la India. William Carey hizo su labor y en esa época, pues, el medio de transporte eran los barcos y, pues, llegamos a los puertos. Bien, eso es más o menos del siglo XVIII, XIX, después de Cristo. Luego, cuando llegamos a los puertos, supimos que adentro, donde no era puerto, donde no era desarrollado, había gente con más necesidad. Entonces empezamos las misiones hacia el interior. Tenemos una misión hacia el interior de China con Hudson Taylor, tenemos la misión hacia el interior de África con David Livingstone, Gladys Aylward, bueno, muchos misioneros que empezaron a entrar. Bien, y esa es una segunda fase de las misiones modernas. Y luego, cuando entramos, nos dimos cuenta que los de adentro estaban cero alcanzados y entonces hay que alcanzar a los no alcanzados. Bien, ese es el tercer énfasis. Bien, hay que seguir haciéndolo primero, hay que llegar a las naciones, hay que entrar, hay que alcanzar a los no alcanzados. Pero ahora, no solo hay que alcanzarlos, porque el énfasis de los no alcanzados fue el evangelio de la salvación, pero sin el evangelio del reino. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? A esos que alcanzamos, que no eran no alcanzados, pero ya los alcanzamos, hay que enseñarles el reino, para que ellos sean, ¿sí?, responsables de su nación y logren la libertad. Hay que seguir haciendo todo, ¿sí? Por eso se llama como olas. La primera ola fue esto, la segunda, la tercera, y la cuarta, ¿sí?, que es de 2000 para acá, es entendiendo que tenemos que seguir haciendo el evangelio de la salvación, pero ya no solo eso, sino con el evangelio del reino al mismo tiempo. Una vez son cristianos, no solo es haga el encuentro, haga verdades básicas, congreses y chao. No, tengo que enseñarles a vivir. Llevamos 200 años de evangelización en África. La mitad de África es cristiana, ¿sí? ¿Sí? Y ningún país de África tiene libertad. Ninguno. O sea, ninguno está bien en libertad. ¿Bien? Uganda tiene 80% de cristianos. Y sigue en pobreza, en corrupción. ¿Bien? Y no me refiero que el evangelio del reino es el paraíso acá y que esto vaya a cambiar. No, va a ser peor, dice la Biblia. Y entonces Dios, ¿para qué nos manda a hacer el evangelio del reino si estos socialistas se van a robar más del país? ¿Sí? Es que no se trata de la perfección. La perfección es allá, en el milenio, ¿sí?, con el Señor gobernando. Esa es la perfección. ¿Sí? Lo que se trata es de ser un testimonio para que el juicio a las naciones sea justo.
sí se podía vivir con familias correctamente, sí se podía practicar el gobierno como Dios lo dijo, sí se podían hacer negocios sin corrupción, ¿cierto? Entonces, como va a haber un juicio de las naciones, ¿sí? Sea justo, porque hubo un testimonio. ¿De quiénes? De los que creíamos en Cristo. Bien, hoy la misión implica la integralidad. El misionero tiene que capacitarse en el Evangelio de la Salvación, pero también en el reino. ¿Va a ser todo el misionero? No, va a ser algo. ¿Sí? Pero eso que va a hacer en ese algo, con los dones, talentos, habilidades, destrezas que tenga, va a ser clave, no solo para el Evangelio de la Salvación, sino para el del reino. Cuando eso pasa, empieza el avivamiento real, local. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la gente quiere esa libertad que logró, no el misionero, sino uno como tú y yo. ¿Sí? Es lo que quiero. ¿Bien? Entonces, en eso estamos en las misiones. ¿Cómo logramos trabajar juntos? Para que haya más cristianos, para que se conozca más el Evangelio de la Salvación, pero también para que el Evangelio del Reino sea extendido. No puedo extender el Evangelio del Reino si no hay cristianos. Tiene que haber salvos, ¿bien? Pero a esos salvos tengo que enseñarles cómo Cristo viviría, ¿bien? Y entonces el énfasis que se hace en el Evangelio del Reino, ¿sí? Es a través de enseñar las verdades de Dios a los cristianos. ¿Dónde se enseña? En el hogar, en la iglesia y en la escuela. Bien, bien. Entonces, esa es como la idea, bien, de lo que es la cosmovisión actual de las misiones. Entonces, cada vez el ser misionero es algo más integral, ¿bien? Pero no es más difícil, ¿sí? Hoy tenemos muchas más herramientas que antes. William Carey duró 6 meses para llegar a la India, pero Dios reveló el avión. Hoy tenemos 5 meses y 29 días para ser más efectivos en la Gran Comisión que William Carey. La tecnología es la revelación de Dios para hacernos más efectivos en la Gran Comisión. Esa es la definición de tecnología. Bien, entonces, hoy tenemos más herramientas. Nunca antes se ha predicado el Evangelio tanto como ayer. Nunca. Nunca ha habido más cristianos como ayer. Bien, ¿y cuál es nuestra labor ahora? ¿Sí? Que no solo sea el 6 que esté sirviendo, ¿sí? Sino el 95. ¿Bien? Siempre van a haber unos que van a calentar silla, pero va a ser el 5. ¿Bien? Esa es la idea. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo movilizamos? Y esa movilización empieza desde lo pequeño. ¿Bien? Con los pequeños. ¿Bien? No, a la escuela de misiones, sí, eso hay que hacerlo, ¿sí? Pero desde antes, ¿sí? Tenemos que mirar en su educación, en su familia, en la iglesia, en la escuela, ¿sí? Y cómo podemos movilizarlos hacia la misión. No todos van a ser misioneros, ¿sí? Ser misionero es solo uno de los 19 dones, pero sí o sí, les digo, ser misionero es el mejor trabajo del mundo. ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Preguntas que tengamos, comentarios. Entonces ya me pasé como 10 minutos de tiempo. Entonces, muy bien. Si hay alguna pregunta, también los que están online pueden dejar algunos comentarios en los comentarios de donde se está grabando. ¿Bien? Bien, entonces si hay alguna pregunta, algún comentario, podemos hacerlo. ¿Bien? Si no, entonces también podemos decir con qué se quedan hoy. Algo, una verdad, alguien que haya recibido algo hoy. Bien, puede hacerlo, puede comentar. Todos los días aprendemos algo, eso es lo que dice la palabra. Todos los días podemos renovar nuestro entendimiento para saber cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y no conformarnos a lo que estábamos. Bien, entonces si alguien quiere comentar algo o con qué se queda, una verdad que haya aprendido, entonces escuchemos al menos un comentario. ¿Alguien? Yo tal vez. Sigue. Mateo, el versículo de Mateo 19. Bueno, siempre tal vez hemos considerado, ¿no?, que habla de misiones, pero algo que tal vez pude aprender en esta noche es que hacer discípulos no, bueno, ahora como que estoy procesando de manera diferente, de que no solo es, digamos, a las personas que no son alcanzadas, sino que más va referente a los hermanos en sí, a los cristianos. Eso tal vez pueda. Tenemos que alcanzar a los no alcanzados con el Evangelio de la Salvación, pero también a los que son cristianos
enseñarles, ¿bien? Y cuando les enseñamos a los cristianos, muchos de ellos van a estar en misiones, muchísimos, porque es de mejor. Muy bueno andar en misiones. Bien, muy bien, entonces muchas gracias a Proclama, muchas bendiciones, gracias por esta oportunidad y sobre todo pues por la grabación que va a quedar ahí disponible en los canales. Ok, muchas gracias. Y vamos a cortar.